Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, porque ya sabéis que en la vida, como en muchas otras cosas, son necesarias dos partes para que haya algo. Mi espíritu y mi cuerpo. Si solo estuviese mi cuerpo aquí, pues estaría dormido, no sería incapaz de hablar, ¿no? El tener espíritu aquí junto conmigo, pues me permite hablar. Lo mismo ocurre con nosotros. El que estéis vosotros aquí justifica una conferencia, si no sería un monólogo que me podría yo decir a mí mismo. Con lo cual es muy importante el hecho de que estéis aquí y os lo agradezco. El tema que vamos a abordar hoy es un tema muy especial. Es un tema muy especial porque es un tema del cual se ha hablado mucho, y más en el ámbito cristiano aún, pero hay muy pocas respuestas. Pero lo cierto es que el tema de la historia interesa a la gente desde el principio de los tiempos. Entonces hay que abordarlo, pero de una forma, digamos, que sea racional, porque es cierto que, sobre todo cuando uno mira los textos religiosos, puede encontrar formulaciones de fe muy firmes, inclusive leeremos algunas después, pero son fe. Y, sin embargo, el ser humano, que tiene también razón, anhela encontrar explicaciones coherentes, porque eso es lo que refuerza las cosas. Y fijaros que las explicaciones coherentes muchas veces vienen de forma sorprendente. Acordaros de Newton. Newton, como tanta gente, estaba debajo de un manzano y vio caer una manzana. ¿Cuánta gente no habría visto caer una manzana y otras cosas desde arriba? Pues mucha gente. Pero a él se le ocurrió que la manzana no es que cayera, es que era atraída por la Tierra. Y esa interpretación diferente de un mismo fenómeno le llevó a formular la ley de la gravitación universal, que es una de las 4 grandes leyes de la física. Por tanto, muchas cosas están, pero a veces no somos capaces de entenderlas. Un ejemplo claro lo tenemos en Jesucristo. Obviamente en su tiempo fue rechazado, repudiado. Luego no fue entendido. Entonces no es tan fácil entender las cosas. Pero en cualquier caso, los caminos de Dios van en el sentido de que cada vez tengamos mayor claridad para así poder entender el conjunto de cosas de una forma más coherente y no tener que ir a ciegas, porque yo a veces comento esto, de que Colón, el primer viaje que hizo a América, lo fundó en la fe. Estuvo 3 meses y de pronto encontró la República Dominicana, la isla de Santo Domingo. Pero ya estaban a punto de regresarse. Si no hubiese llegado, pues se hubiesen vuelto. Tenía fe. Sin embargo, en el segundo viaje ya no tenía fe. Tenía esperanza. Porque se había dado cuenta de que sí existía tierra allí y sabía que más o menos, dependiendo de los vientos, pero que volvería a llegar en el segundo viaje a encontrar tierra, porque ya la había encontrado la primera vez. Por tanto, es muy importante el entender las cosas porque te dan esperanza, y la esperanza es más poderosa que la fe, más poderosa que la fe. Vamos entonces a entrar en esta conferencia que he titulado La segunda venida de Cristo, ensoñación o posibilidad, un enfoque historicista. Estas conferencias forman parte de unas enseñanzas que nos dio el reverendo Samuel Moon en su libro El principio divino y que nos permitió entender el sentido de la historia bíblica de forma diferente. Y la historia bíblica obviamente se compone de todo el origen de los tiempos hasta Jesús, pero después desde Jesús hasta nuestros días y hasta la segunda venida. Y de esto vamos a intentar hablar algo hoy. No totalmente, porque es un tema muy amplio, pero vamos a intentar hablar algo. Lo he llamado ensoñación o posibilidad. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, tengo esta impresión de que esto puede ser algo que vaya a ocurrir, pero, bueno, son mis sueños, son lo que estoy pensando, pero ¿es posible de verdad o no? Y entonces, por eso es el debate que yo querría esencialmente introducir hoy
acompañado de argumentos. Conceptos que vamos a utilizar en la charla de hoy: ensoñación, posibilidad, historia y leyenda, filosofía de la historia e historicismo. Digo por simplificar, porque además en todas estas cosas hay que intentar ser lo más sencillo posible. Yo repito una y otra vez que cuando alguien dice algo que es verdad, tiene que ser fácilmente entendible por los demás. Si es muy complicado de entender, todo el mundo tiene el derecho a decir: oye, si no lo entiendo, puede ser que sea cierto, pero no tengo por qué creerme algo que no entiendo. Entonces hay una obligación de intentar entender las cosas, y lo primero es entender los conceptos. ¿Qué significa ensoñación? Ensoñación es un estado de la conciencia más o menos desconectado de la realidad, en el que la persona se deja llevar por ideas que se derivan fundamentalmente de motivaciones afectivas, más que del pensamiento lógico. Entonces tiene una ensoñación, un deseo del mundo que quiere que sea, de lo que imagina que debe ser su vida en familia, en fin, de lo que sea. Es una ensoñación que a lo mejor se deja llevar nada más por meras motivaciones, pero que no tiene un fundamento lógico, y que el día que se encuentra con la realidad, pues dice: hombre, esto es distinto de aquello que yo soñaba. Sin embargo, ¿qué significa posibilidad? Posibilidad indica algo que puede ser hecho realidad, porque es posible que ocurra. Hay cosas que es imposible que ocurran. Pongámonos como nos pongamos, una manzana no puede volver a subir al árbol por sí sola, punto, porque está la ley de la gravedad que lo impide, con lo cual ensoñar eso se puede ensoñar, pero nunca será una posibilidad. ¿Qué es la historia? Pues la historia lo que pretende es narrar hechos que han ocurrido, pero basándose en hechos comprobados. Ahí está la diferencia entre leyenda e historia. La historia se basa en hechos comprobados que forman parte de esa narración. Sin embargo, la leyenda es una narración en general popular, pero sobre todo que carece de pruebas fehacientes. De hecho, por ejemplo, la caída del hombre, sobre la cual yo también hace un tiempo di una conferencia que también está grabada, pues ¿es una leyenda o es una realidad? Tal y como se cuenta, es una leyenda, o no, o hay hechos fehacientes, o no. Tal y como se cuenta, pues eso no suena a real, luego entonces sería una leyenda. Esta es la diferencia que hay entre leyenda e historia. Cuando encuentras algo que se basa en hechos demostrados, hablas de historia, y cuando no, hablas de leyenda. ¿Qué es la filosofía de la historia? Bueno, pues los historiadores han estudiado las cosas, pero a veces han intentado, aparte de componer la historia, para lo cual necesitaban hechos comprobados. No basta que me cuenten qué ha pasado, te lo tienen que contar 2 o 3 personas por ambos lados para que al final haya testigos suficientes para que digas: sí, lo han entendido bien y ha pasado tal cosa. Entonces, una vez que tú tienes esa información, tú montas la historia y montas con hechos comprobados. Pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Cuáles eran las causas? Eso es lo que trata de investigar la filosofía de la historia. ¿Por qué se ha llegado a que ocurran esas circunstancias en esos momentos? ¿Existe algún motor que empuje la historia? ¿Existe alguna finalidad? ¿Las cosas se repiten una y otra vez? Eso es la filosofía de la historia. ¿Qué es el historicismo? Pues el historicismo es un concepto de la historia que te viene a decir que la historia tiene una meta. Podemos saberla o no, pero los historicistas son aquellos que dicen que sí, que la historia tiene una meta y que por tanto se llegará a algún punto final en su día. Y el historicismo dice que toda realidad es producto de un devenir histórico. Esto suena muy así, devenir histórico. Simplemente es que hay un proceso de causa-efecto y que las cosas pues, se producen por una causa y un efecto. Entonces, la historia del ser humano pues camina en un determinado sentido porque hay alguna causa detrás. Otra cosa es que se sepa cuál es la causa, pero el historicismo vendría a decir que sí que hay una causa detrás. Bueno, lo cierto es que la ensoñación y la posibilidad muchas veces se confunden, y aquí os he puesto los casos de Julio Verne.
Junio Verne, cuando escribió sus famosos libros sobre el submarino Nautilus y el libro sobre el viaje a la Luna, pues no había nada de eso en ese momento, no existía nada. Era una ensoñación, pero esa ensoñación se transformó después en realidad. Lo mismo le ocurrió a Newton con esto que hemos dicho de la manzana, que esa ensoñación de pronto, bueno, pues se transforma en una realidad cuando la identifica como la ley de la gravitación universal que ha hecho que la manzana sea atraída por la Tierra. Entonces, eso que él ha ido imaginando, de pronto, pues lo comprueba como algo posible. Marx también. Marx es muy interesante porque Marx, en su manifiesto comunista, escribía: un fantasma recorre Europa. Esas son las primeras frases del manifiesto comunista, y se refería a que la idea que proponía el marxismo es lo que estaba recorriendo Europa y revolucionándola. Bueno, pues ese fantasma se hizo realidad en 1917 por Lenin en Rusia y se transformó en la Unión Soviética. Luego hay cosas que se sueñan y que luego se hacen realidad. Igualmente ocurre con muchas hipótesis de trabajo científico, que uno las piensa, pero dice, pero esto es posible o no es posible. En algunos casos se prueba que son posibles y en otros se descartan, pero se pasa de la ensoñación a la posibilidad o no. Es decir, los hechos te pueden permitir que eso que tú has soñado, que has imaginado, pues luego se transforme en realidad o no. No obstante, de todas formas, todos los seres humanos preferimos las cosas basadas en los hechos concretos. A nadie se le ocurre ir cuando tiene un pleito ante el juez y decirle, a ver qué siente el juez, a ver si siente que está a favor mío o no. Digo, ya no. Siente no. Hizo tal cosa, quién lo vio, dónde fue, cómo fue, y eso es lo que se llama pruebas, el sistema probatorio. Lo que siente está muy bien, pero usted tiene que basarse en las pruebas. Y los seres humanos siempre al final buscamos las pruebas también. Queremos cosas concretas y no cosas... ¿Existe una vida después de la muerte? Claro, va a ser difícil comprobarlo hoy mismo, pero a lo mejor algún día se puede comprobar. Pero evidentemente todo eso está ahí, ¿vale? Vamos a ver la religión. Bueno, aquí hay unas cosas curiosas en la religión y que hay que ser realistas. En primer lugar, en muchos casos aluden a hechos no contrastados. Se pusieron a dar 7 vueltas en torno a cuál fue la ciudad aquella que se derribó, a Jericó, y al cabo de dar 7 vueltas, ¡pum!, las murallas se cayeron. Bueno, puede ser, pero ¿está usted allí para verlo? No, me lo han contado. Bueno, ¿y el Mar Rojo? Me lo han contado. Bueno, es decir, que hay muchas cosas que realmente forman parte de la historia religiosa, pero que no necesariamente, digamos, son hechos contrastados y por tanto, pues, hay que entenderlos en su contexto y si acaso buscarles una interpretación. ¿Tiene algún sentido la historia humana? Bueno, pues aquí, perdón, ¿queréis alguna cosa? ¿Tiene algún sentido la historia humana? ¿Tiene una meta determinada? ¿Hacia dónde va el ser humano? ¿Vamos hacia alguna meta? ¿Será el ser humano siempre igual que es ahora? ¿Será mejor? ¿Será peor? Si no tiene una meta, pues no tenemos respuesta a ello. ¿Tiene el ser humano unos procesos determinados? Eso sí que lo vemos. Son niños, son jóvenes, son adultos, son mayores, eso sí que es ineluctable. Pero sin embargo, eso que vemos en el cuerpo físico, lo vemos en la mente de las personas, a veces no tanto. A veces uno que parecía muy sensato de pequeño, luego se transforma en un loco perdido. O sea que entonces, ahí ya los procesos no están tan claros. No quiere decir que no deban existir, pero que a veces no se dan de una forma tan natural si el ser humano en esos temas no colabora. En lo demás, basta que uno que coma y se alimente y se hace mayor y llega inclusive hasta viejo, normal. Eso no, el cuerpo humano funciona así. Pero sin embargo, ya la mente del ser humano necesita que uno trabaje para desarrollarla. Y este tipo de conferencias, por ejemplo, lo que intentan y deben intentar al final es aportarnos conocimientos para que crezcamos y nos desarrollemos. Lo mismo
va a ocurrir con el tema de las metas. ¿Qué es que haya una meta determinada en la historia? Bueno, pues una meta que puede ser determinada en la historia es que haya la posibilidad de crear la armonía. Pero hay algunos que dicen que eso es imposible. Y lo mismo, digamos, hay otros que dicen que, bueno, pues que como eso no es posible, pues no hay lugar a preocuparse. Mira, tú ves viviendo que la vida son 2 días y, chico, ya veremos qué pasa. Y ya veremos qué pasa, bueno, pues hay guerras, hay paz, ahí vuelve a empezar. Bueno, pues puede ser una forma de entender las cosas. Lo que pasa es que eso, sinceramente, si a Cristóbal Colón en su segundo viaje le hubiese pasado lo mismo que el primero, pues le hubiese pasado fatal cada vez, porque no sabría si iba a ir a llegar o no. Entonces, llegar, o sea, tener un sitio, digamos, donde tú llegas, pues te da una confianza en que se puede llegar a algo, tener una meta determinada. Vamos a hablar ya sobre las teorías de la historia y veamos cómo hay teorías indeterministas, por ejemplo, que son las que dicen que no hay una meta establecida. Y entonces aquí tenemos, pues, por ejemplo, a Heródoto, que le llaman el padre de la historia, o el griego padre de la historia, porque empezó a apartar la leyenda de la historia, hechos contrastados, y Spengler en particular, pero ambos dicen que la historia es cíclica, que tienes una edad de hierro, una edad de plata, una edad de oro, destrucción y vuelves a empezar. Es decir, que todo esto no tiene... Ahora mismo estamos muy bien, pues ya estaremos peor. Y cuando estemos peor, pues luego empezaremos a estar mejor y volveremos otra vez a dar vueltas. Y esa es la historia cíclica. Hay otros, sin embargo, como Karl Popper, el famoso Karl Popper, que en su libro Historia ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo, ya aparecerá el nombre, que creo que lo tengo en la transparencia. Pero en su libro dice, la historia no tiene significado, pero el hombre puede dárselo. Con lo cual, no tiene meta la historia, porque el que yo le pueda dar un significado, pues puede ser distinto del que tú le das, o el que le das tú, o el que le das tú. Cada uno le puede dar un significado distinto, y entonces no habría en realidad una meta común. Y si no hay una meta común, es muy improbable que pueda haber una meta global para la historia, ya que cada uno puede tirar por un lado y los descendientes nuestros van a ir por otro, entonces al final no habría ninguna meta determinada. Sin embargo, hay otras visiones que sí consideran que había una meta determinada. Por ejemplo, bueno, pues San Agustín creía en su famoso libro La ciudad de Dios que eso se podía hacer realidad en el mundo cristiano. Y él creía que era algo a alcanzar. Hegel dice también, por ejemplo, que la esencia de la historia es el ser absoluto que se va plasmando en las cosas y se plasma sobre todo en el ser humano, y a través del ser humano y de su desarrollo se quiere reconocer a sí mismo. Y que entonces esta vuelta es la que es, digamos, la meta de la historia, el que el ser absoluto que se manifiesta a través de nosotros los seres humanos, pues se reconozca a sí mismo, y que por lo tanto estamos avanzando mucho ya en esa dirección. Es más, Hegel creía que iba a venir ya prácticamente en esos tiempos, y además con el Estado de Derecho prusiano, dice, esto es lo más ordenado que hay, lo mejor, estamos a punto de alcanzar ese final de la historia. Y luego, por supuesto, tenemos a Marx y Engels, que tanto os gusta a algunos de vosotros, y Marx y Engels creen también en un fin de la historia. Y ese fin de la historia, decían que iba a haber pues una sociedad comunal primitiva, que luego se transformó en una sociedad esclavista, luego en una sociedad feudal, luego en una sociedad burguesa capitalista, luego en una sociedad revolucionaria que elimina la propiedad, la socialista, y luego en una sociedad comunista. Y entonces que esta era la meta, y eso es lo que pregonaba Marx y Engels en su mensaje. Y por eso era algo muy atractivo para la gente, porque, como le decía, hay una meta, pues la gente dice, luchad porque la meta está ahí. Si no lucháis, pues no la veréis, pero si lucháis la podréis conseguir, y cuanto antes luchéis, antes podremos llegar a esa meta. Bien, aquí decir algo que tiene que ver con el individuo y con la meta de la historia. Si la historia no tiene sentido, tal vez tampoco tenga sentido el ser humano.
porque a fin de cuentas la historia es el conjunto de lo que hacemos los seres humanos. Pero si los seres humanos no tenemos si tenemos un mismo sentido, podemos unirnos y darle a la historia ese sentido conjunto. Pero sí, claro, Mónica piensa una cosa, Marcia otra, Maribón otra, Adolfo otra, pues estamos perdidos porque aquí no hay forma de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso no permite que la historia tenga un camino. Aquí hay un elemento crucial e interesante, y es que si vamos al ser humano, sin embargo, hay dos corrientes diferentes. Hay una que es el esencialismo y otra que es el existencialismo. El esencialismo te viene a decir que nosotros manifestamos mejor o peor la esencia que tenemos dentro de nosotros y que esa esencia al final terminará por manifestarse. Mientras que los existencialistas, en esto los franceses tienen mucho que hablar, porque les gusta mucho este tipo de cosas, ¿verdad, Maribón? Los existencialistas creen que somos solamente lo que estamos viviendo, pero que no tenemos una esencia nuestra, sino que lo que vamos construyendo, eso es lo que somos. Y es la diferencia entre el esencialismo y el existencialismo. Y si queremos dar un ejemplo muy sencillo, pues ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gente dice, esto no se sabe qué fue primero. Digo, pues no señor, está usted equivocado. La ciencia sabe qué fue primero. A ver, ¿quién quiere aportar una idea? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Según la lógica, si es o, puedes elegir cualquiera de las dos. El huevo o la gallina. Lógica, simbólica. ¿De dónde nace la gallina? De un huevo. ¿Qué es el ser humano? Es el resultado de un genoma, de un orden genético. Luego, primero está eso. Es decir, no el ser humano aparece primero y luego se le construye el genoma, sino es al revés. Entonces, es más, la propia teoría de la evolución, aunque sea dirigida por Dios, pues parte de ese esquema genético que hace que unas cosas vayan detrás de otras. Entonces, parece mucho más lógico trabajar en el huevo que no cambiar la gallina. Imagínate, vamos a hacer de la gallina un águila, empiezas a estirarle tal, la pobre gallina lo pasa muy mal y no conseguimos nada. Mientras que si el ingeniero genético empezara a trabajar sobre ese genoma que está dentro del huevo de la gallina y lo modificara, pues podría construir seres distintos en el futuro, pero partiendo, digamos, de la esencia, que es lo que se manifiesta después en lo que nos rodea. Vamos a ver la opinión de algunas personas. Arnold Spengler, que hemos citado antes, decía que había, igual que en las entidades biológicas, que hay juventud, crecimiento, florecimiento y decadencia, en las sociedades pasaba igual, que eso es lo que hay. Hay ese esquema y, por tanto, digamos, las cosas no tienen ningún final. Es más, como la gente es muy animada, predijo que alrededor del año 2000 la civilización occidental entraría en el estado de emergencia previo a la muerte, lo que haría necesaria la aparición de la concentración del poder de la rama ejecutiva del gobierno central, que duraría 200 años antes del colapso final de la civilización occidental y la aparición de otra civilización. Claro, estábamos ya en la fase de decadencia y luego ya aparecería otra civilización. Ya se animó y ya fue concretando el tema, pero de momento seguimos aquí y estamos en el 23, vamos a ver hasta dónde llegamos. Karl Popper, y aquí está el famoso nombre del libro que me olvidaba yo antes, En la sociedad abierta y sus enemigos, un libro de 1945, en el cual él escribió en contra, digamos, del totalitarismo marxista y comunista, es donde dice eso de la historia. Y yo, como soy muy irrespetuoso, me permito discrepar de Karl Popper. Porque dice, la historia no tiene significado. Si bien la historia carece de finalidad y de significado, nosotros podemos dárselo. Entonces yo, la verdad es que no sé, no entiendo cómo le podemos dar un significado nuestro, cómo lo podemos inventar. No veo que esa sea una posibilidad. El problema está en que la historia no tiene una meta, según él. Y entonces, claro, pues nosotros tampoco le podemos dar una meta, pero que si no, si yo se lo puedo inventar, pues tú inventarías una,
el otro inventaría otra, el otro inventaría otra, entonces tendríamos al final una pluralidad de metas. Uno diría, no, no, el nazismo está mal, otro diría, no, no, el nazismo está bien, el comunismo está mal, el comunismo está bien, la guerra es buena, la paz es buena, y al final nunca acabaríamos porque cada uno, con todo el respeto a Karl Popper, si cada uno puede darle una meta a la historia, es que la historia, eso no va a llegar nunca a un contexto de paz, porque se pueden contradecir los enfoques que dé cada uno. Por tanto, yo discrepo de Karl Popper, que era muy bueno como científico en muchas cosas, pero en esta yo creo que debería estar en esta conferencia para poder discutir. Por cierto, encontré un artículo del País de 1994 de nuestro ministro Miguel Boyer, que como era el año en que había muerto Karl Popper, escribió un artículo sobre él, y fijaros lo que dice. Popper, en su libro que se llama Miseria del historicismo, es un libro pequeñito que tenemos en casa, y en el cual él critica el historicismo, diciendo, no, la historia no tiene una meta, por tanto yo critico el historicismo. Y entonces Boyer decía lo siguiente, en su libro Miseria del historicismo de 1957, refutó formalmente la tendencia historicista dominante en el pensamiento occidental, con un argumento, dice Boyer, que me parece indiscutible. Dado que el conocimiento desempeña un papel decisivo y creciente en nuestra sociedad y el progreso del conocimiento es impredecible, por tanto, pensar hacia dónde vamos. Luego no hay un historicismo. Bien, mi crítica es esta, al señor Boyer y al señor Popper. Señor Boyer, permítame que le diga que comparto que el progreso del conocimiento es impredecible, ¿de acuerdo? Pero por tanto eso no quita que pueda aparecer un conocimiento nuevo que avale el historicismo. Que usted niegue que exista el historicismo no quiere decir que no pueda aparecer un conocimiento nuevo que avale el historicismo. Y hoy, la conferencia de hoy, va un poco en esa línea, el de intentar explicar que la segunda venida de Cristo se puede enfocar con un planteamiento historicista, como veremos. A ver si ha quedado así, ¿no? Bueno, ¿entendéis? ¿Os acordáis de Miguel Boyer? Sí. Era un hombre muy inteligente, yo le conocí brevemente, pero vamos, me pareció un hombre muy inteligente y estaba bien, pero lo que pasa es que no se daba cuenta de que, oiga, el conocimiento es impredecible, pero precisamente por eso que es impredecible, no se puede decir que no se va a descubrir que hay un sentido historicista. Te podrá decir que es impredecible, de acuerdo, pero no puede negar lo que el conocimiento va a descubrir en el futuro. Porque si no lo sabe, ¿cómo puede negar que va a aparecer algo así, no? Meta y progreso el análisis marxista de la historia. Este es fenomenal y es sencillísimo, porque a fin de cuentas te dice lo que hemos dicho antes. Al principio había una sociedad comunal primitiva, en la cual todos éramos hombres y mujeres de todos, nos divertíamos mucho y no teníamos ningún problema, porque como todos éramos hombres y mujeres de todos, pues no había ningún deseo de desear a la mujer del vecino, porque eran de todos. ¡Qué felices éramos todos! ¿Ya? Pero entonces de pronto a alguien, dice Marx, se le ocurrió lo de la propiedad privada. Y dice, estas tierras son mías, estos rebaños son míos, y ya empezó la sociedad esclavista. El que no tenía tierras, pues era mi esclavo. Y como yo además tenía mis mujeres y tal, pues entonces, claro, para alimentar a mis hijos y demás, pues necesitaba esas tierras, con lo cual reafirmaba mi propiedad. Reafirmaba mi propiedad y además mis mujeres me producían muchos hijos. Y al tener hijos yo tenía gente trabajadora que me ocupaba mis tierras y me hacía que las cosas funcionaran. Fíjate qué bien. Pero entonces, claro, ¿qué pasaba? Que los esclavos no estaban muy contentos. Y como no estaban muy contentos, dije, no, esto no está muy bien. Se creó la sociedad feudal, que fue que ese sistema imperial esclavista se fue fraccionando, de forma que había condes, marqueses, en fin, lo que fuera, locales, y cada uno ya tenía su propia gente. Y entonces empezaron a darse cuenta estos señores que era mucho más práctico a los siervos, en lugar de tenerlos como esclavos, decirles, mira, tú me das el 70% de tu producción y te quedas con el 30%, pero te dejo que hagas libremente la producción. Entonces ya empieza a aparecer
como algo que ya supera a la esclavitud, que es el siervo de la gleba, que tampoco lo pasaba muy bien porque los señores pues abusaban, pues lógicamente. Pero después de esa sociedad, ¿qué es lo que ocurre? Aparece la sociedad feudal, la sociedad burguesa, que es cuando se empiezan a aparecer las ciudades y empiezan a aparecer además pues las personas que tenían los pequeños talleres para producir armas, para producir herramientas, para producir vestidos, y entonces empieza a montarse una sociedad burguesa en la cual haya gente que ya se va escapando, digamos, de la sumisión a los señores feudales y puede liberarse más. Y es otro nivel más alto. Luego entonces esa sociedad burguesa se transforma en la sociedad capitalista, que es la que hay ahora. Pero esa sociedad capitalista, y que es la que había según Marx en 1848 también, ha pasado ya su tiempo, pues esa sociedad capitalista explota a los que no tienen capital. Entonces está todo el mundo ahí explotado, tal. Entonces la gente se rebela un día, se alzan en armas, hace la revolución como hizo Lenin, quita la propiedad a todos los que la tenían, hacen la propiedad del Estado y se crea una sociedad ideal. Lo que pasa es que eso no funcionó. No funcionó. Hubo una dictadura terrible, policial, con Lenin, con Stalin, con Brezhnev, con Khrushchev y con todos, y lo mismo pasó en la Europa del Este y pasa donde ha estado el marxismo. Pero en fin, esa era la teoría que Marx en su momento hablaba. Arnold Toynbee es también un personaje interesante de la historia. Es un estudioso de la historia que empieza a estudiar las civilizaciones, es un británico, hizo un estudio de las civilizaciones internacionales, que hoy en día tú te metes en internet y encuentras muchas cosas, pero sin embargo en aquella época, digamos, el tener esos estudios era muy complicado, porque tenías que buscar información por muchos sitios. Pero él lo hizo y llegó a la conclusión de que había habido 26 civilizaciones en el mundo, y que las civilizaciones se constituían en torno a una minoría creativa que tiraba con una idea creativa adelante. Pero esa minoría creativa con el tiempo perdía esa fuerza y esa sociedad empezaba a ser dominada por la fuerza, en lugar de por la creatividad, por la fuerza de las armas. Entonces ya empezaba la rebelión desde dentro. Pero por otra parte a veces también venían invasores de fuera. A España la invadieron también, ¿eh? Vinieron los cartagineses, nos dieron una pasadita, ¿no? Vinieron los romanos, nos dieron otra pasadita. Vinieron luego los suevos, los vándalos, los alanos, nos vieron los visigodos, hasta los franceses vinieron. Aquello parecía no era cómodo, ¿eh? Pero esa es la historia al final, y eso ha pasado siempre a lo largo de la historia. Y estar lloriqueando por la historia, pues no tiene mucho sentido, aunque sí es algo que ha pasado. Y entonces las civilizaciones han ido cambiando y han ido mejorando. Pero una cosa fundamental que dice Toynbee es que la esencia de la mejora de las civilizaciones, en muchos casos y en los casos principales, se ha debido a elementos religiosos. Al amigo Buda, al hinduismo, al amigo Confucio, a Jesús e inclusive al amigo Mahoma. Y así es verdad, si lo miramos hoy en día, pues hay 4 grandes civilizaciones, que es la de Oriente con el budismo, la cristiana, Occidente, parte de África y América, tenemos la hindú, en la zona de la India, el Islam, y también tenemos otra que es la marxista, que también existe. Serían las grandes civilizaciones. Y esas civilizaciones esperan pues un poco un resurgimiento en la medida en que se encuentran en crisis, y ese sería el objeto de la segunda venida de Cristo, es dar solución a esto. Ahora vamos a simplificar aquí lo que hemos dicho hasta ahora, porque antes de que os haga el examen final quiero daros facilidades. Si tenéis esto claro, todo va a ir bien. Si os preguntan, teorías de la historia se dividen desde 2 puntos de vista, del proceso y de la meta, y ambos pueden ser determinado o indeterminado. ¿Qué quiere decir un proceso indeterminado? Un proceso indeterminado es que no se sabe cómo se va a hacer el pan. Uno lo hace de una forma, de otra, todos a su aire. Cada día uno se inventa una forma. Es un proceso indeterminado. Es Karl Popper que sostiene que es indeterminado. Y también Hegel, aunque decía que el espíritu absoluto se encarnaba en el ser humano, pero era un tema, digamos, de alguna forma indeterminada.
no quedaba claro si había una secuencia o no. Un campo determinado, Spengler. ¿Por qué? Porque decía que había un proceso que era la edad de plata, la edad de oro, la destrucción, vuelve a empezar, la edad del hierro, la edad de plata, la edad de oro y la decadencia, y así. Un proceso determinado. Spengler y Heródoto también iba en esa misma línea. Y también Marx y Toynbee. Marx, porque, como ya hemos visto, que es la sociedad comunal primitiva, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, la sociedad socialista y el comunismo. Y eso, dice Marx, pasará siempre ese proceso hasta que se llegue a la sociedad comunista. Y Toynbee pues también va a este sistema de la minoría creativa, la civilización que se estanca, y entonces o bien hay una revolución desde dentro o una invasión desde fuera, te la cambia, va dando nuevas civilizaciones, y las civilizaciones se van integrando, y de las grandes 26 civilizaciones primitivas, hoy tenemos 4 o 5, que son las que insinuó antes, el budismo, el islam, el cristianismo, hinduismo y la zona, pues digamos, marxista también que existe en el mundo. Luego tenemos procesos indeterminado y determinado. Y luego, por otra parte, tenemos metas determinada e indeterminada. Karl Popper pues está en proceso indeterminado y meta indeterminada. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, decía que los hombres, que la historia no tiene meta, pero que los hombres podemos dársela. Pero claro, como resulta que Valle le da una meta, Adolfo otra, yo le doy otra, mi mujer le da otra, y alguno para llevarnos la contraria le da otra, al final resulta que esto no tiene meta, entonces sería indeterminada. Spengler y Heródoto, meta indeterminada, porque es cíclica, pero es indeterminada. Y luego, meta determinada sería Hegel, por lo que hemos dicho que el espíritu absoluto llega a reconocerse a través del ser humano y forma el estado ya final de paz y armonía y de derecho. La visión judeocristiana, que de alguna forma cree también en que podemos llegar a algunos más y otros menos, a una sociedad buena en el mundo, y por supuesto Marx, que cree que llegaríamos a la sociedad comunista, y Toynbee, que también te dice que llegaremos a esa civilización universal con el paso del tiempo, aunque no concrete en cómo ha sido. Por tanto, aquí ya con esto podéis explicarle a cualquier amigo, como esto además os lo vamos a mandar en PowerPoint, podéis explicarle a cualquier amigo, dice, ven que te voy a explicar lo de la historia, tal. Y le dais y el chaval, así da gusto, claro, está encantado, ¿no? Joder, por fin mi vida tiene sentido, claro, si es que es normal. Bien, importancia de las religiones en la historia. El pueblo judío actual y pasado no se concibe sin Moisés. La civilización asiática no se concibe sin Buda, o Confucio en algunos casos, como la parte china sobre todo. La civilización hindú no se concibe sin el hinduismo. La civilización cristiana no se concibe sin Jesús, aunque haya muchas divisiones, pero no se concibe sin Jesús. La civilización islámica no se concibe sin Mahoma, y el mundo comunista no se concibe sin Marx. Luego, fijaros cómo detrás, China en gran parte, Confucio, que era el espíritu chino, era el confucianismo, y Marx ahora, que también está. Cuando yo estuve visitando China comunista en el año 1998, me decía el director de Relaciones Internacionales, decía que todo allí funcionaba según el pensamiento de Marx, Mao y Deng Xiaoping. Entonces era su enfoque. De Confucio no hablaban, pero bueno, pero también tenían un enfoque concreto que era el de Marx, Mao y Deng Xiaoping. Bien, vamos a hablar del cristianismo muy brevemente. 2000 años. En esos 2000 años ha tenido una influencia mundial innegable. Está el mundo en todas partes. Ha generado muchos cambios sociales. Cierto es que el derecho romano había generado muchos cambios sociales. La Roma imperial había extendido su derecho romano a casi toda Europa, y eso había sido un gran cambio. Pero sobre ello trabajó el cristianismo e indujo cambios muy importantes, y la Europa cristiana pues parecía casi, digamos, un ente muy conectado, muy interconectado. Ha resaltado muy importante el papel de Dios como padre, cosa que Buda no hizo, el hinduismo tampoco ha hecho, y Mahoma tampoco hace. Como padre de la humanidad, dio un nivel especial. Moisés tampoco lo consideraba como padre a Dios, era Dios
y el ser humano era otra cosa. Mientras que Jesús lo aproximó al hombre, dijo, el ser humano es el Hijo de Dios, es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y luego también el cristianismo, lo cierto es que ha tenido divisiones internas a punta de pala por motivos de lo más tonto. Se han peleado, han discutido, no sé qué tal, chico. Tanto que ya sabéis lo que se dice, en la mesa no se habla de política ni de religión. ¿Por qué? Porque se discute, en fin, cosas que han pasado. Bien, ¿por qué los judíos no siguieron a Jesús? Esto es interesante, porque claro, si los cristianos hemos seguido a Jesús y los judíos seguían a Moisés y Jesús vino en la línea de Moisés, ¿por qué los judíos no siguieron a Jesús? Bueno, pues hubo muchos rumores respecto a quién era su padre. El propio José no quiso casarse con María porque estaba embarazada. Todo esto en el pueblo se sabía y había muchos rumores, qué tipo de persona, bueno, cómo va a ser este, no sé qué, vale. Segundo, Jesús no fue ni el rey Saúl, ni el rey David, ni el rey Salomón. Y ellos esperaban a alguien muy importante y muy victorioso. Esperaban a un Mesías victorioso. Os voy a leer algo de Isaías, que es tremendo Isaías. Respecto a la venida de Jesús, y juzgará entre las naciones y volverán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí estamos 2000 años después. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Y los judíos decían, bueno, ¿y esto? Isaías sigue, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros, fijaros lo que dice, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Es decir, los judíos esperaban que las demás naciones les sirvieran a través del Mesías. Claro, no veían que eso estuviese pasando, y menos cuando Jesús abrazaba a los samaritanos y a muchos otros con los cuales los propios judíos no se relacionaban. Por tanto, esto, claro, da lugar a que los judíos pensasen que esto no era, y que Jesús no era el Mesías. Es más, hay una cosa muy importante que ya contaremos en otra grabación, aunque también hay grabaciones ya hechas que no sé si han abordado este tema, y es que Juan Bautista no siguió a Jesús. Esto es muy importante, porque Juan Bautista, digamos, era el precursor de Jesús. Pero es curioso que en estos días, aún hoy en 2023, existe el grupo de los mandeos en Irak, en el sur de Irak, que son un pequeño grupo religioso que aún siguen considerando que el Mesías era Juan Bautista y que Jesús era un impostor. Entonces Juan Bautista no siguió a Jesús. No me voy a detener en esto porque es muy interesante por sí solo, pero lo dejo como pista para que veáis que hay muchas cosas que pueden haber influido en que Jesús no fuera aceptado, y que si no hubiesen influido de esta forma, Jesús podría haber sido aceptado. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver qué dice el cristianismo, el catolicismo, el catecismo católico sobre la segunda venida de Cristo. Fijaros lo que dice. Desde la ascensión del Señor estamos ya en la última hora. Llevamos ya 2023 años, pero estamos en la última hora.
y que el final de la historia, el Catecismo de 1982, me parece que fue la última versión que se hizo con Juan Pablo II y todo esto, ha llegado ya a nosotros y que la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. O sea, teóricamente el catecismo católico es indeterminista o determinista. Determinista, porque si es irrevocable es determinista. Por otra parte, en el párrafo 673 del catecismo está muy bien escrito y está clasificado con párrafos que lo puedes identificar para poder encontrar las ideas de cada tema. Dice, la venida de Cristo, la segunda venida es inminente, aunque a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre, y que este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Luego es historicista también. Según dicen esto, creen que se puede cumplir. Dice, la venida del Mesías glorioso se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte se haya endurecida por la incredulidad. Bueno, pero vamos a ver, comparemos con lo que pasó en la primera venida de Jesús. ¿Qué mensaje fue el que trajo Jesús? A los judíos no le convenció porque parecía que no encajaba con el mensaje de Moisés. Y sin embargo fue un mensaje superior. Fue el mensaje de ama, no solo a los de tu tribu, sino a todos. ¿Y quién es el prójimo? ¿El sacerdote, el levita que pasó y no atendió al que habían encontrado golpeado, o el samaritano que le curó de las heridas? El samaritano. Es decir, que todos al final, digamos, somos prójimos el uno del otro e inclusive hasta los enemigos, con lo cual Jesús esto lo planteó, pero en aquel momento no se supo reconocer. Entonces, aquí se plantea el qué podrá aportar, digamos, Jesús en su segunda venida. Vamos a ver, a esta pregunta podemos responder inclusive luego en el coloquio. ¿Qué podría aportar Cristo en su segunda venida? ¿Cómo se le podría reconocer? Pero vamos llegando a conclusiones ya sobre el tema para cerrar este tema. Conclusiones. Hay diversas interpretaciones sobre la meta de la historia. Unos creen que hay meta y otros que no. El marxismo es la más rotunda. Se hará aquí en la Tierra. El comunismo se instalará y será, digamos, la sociedad ideal. El cristianismo tiene diversas opiniones. Unos sí, otros no. Adventistas del séptimo día. Hay inclusive, lo miré en internet, cosas sobre la llegada de la segunda venida de Cristo que vienen desde los años, no sé, 1500, hay fechas puestas y dichas que luego no se han cumplido, pero muchas veces hay gente que ha profetizado que eso iba a ocurrir. Y la segunda venida, la primera venida de Cristo no fue mágica, sino que fue concreta. Luego entonces, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo con la segunda? Y dice un hombre, claro, pero es que piensa en la segunda venida de Cristo, está dicho, por ejemplo, en San Pedro, en la epístola de San Pedro, que en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Pero ojo, si nos vamos a tiempos de Jesús, el propio Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? Y nadie recuerda que Jesús fuera por allí encendiendo la tierra. Luego entonces era simbólica la idea del fuego. También se dice en Mateo, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor y las estrellas del cielo caerán. Pero ojo, si nos vamos a Isaías, respecto a la venida de Jesús, en Isaías 13:10 te dice, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y tampoco pasó eso en tiempos de Jesús, literalmente. Luego no esperemos mágicamente algo que no se produjo mágicamente tampoco. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, está escrito en Mateos 24, pero también en Daniel 7:13, respecto a la primera venida, dice, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y tampoco, Jesús tampoco vino que se vea en las nubes del cielo. Luego esas cosas misteriosas podrían venirnos a decir que deberían ser similar la segunda venida a la primera. ¿En qué sentido? En que venga una persona
con cuerpo, igual que todos nosotros, pero con un mensaje mucho más completo e integrador, y que lo que nos permitiría entender a esa persona o identificarlo como segunda venida es la claridad de su mensaje. Algo que nos lleve por encima del mensaje anterior. El mensaje de Jesús en cuanto a su línea es el mejor que ha habido, pero hay muchas cosas que no están explicadas. El origen del bien y el mal, ¿qué pasó? ¿Qué significado tiene la historia bíblica? ¿Vino Jesús para morir en la cruz? ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Y va a volver igual para morir en la cruz? Es decir, todas estas cosas tal vez no tienen explicación clara, y entonces en el mundo cristiano pues nos movemos bastante en la fe, pero no tenemos una explicación clara. A eso, teóricamente, si se diese explicación, pues nos despertaría más el interés. ¿Cuándo tendrá lugar? Es un tema muy interesante, porque antes hemos hablado, si os acordáis, en la historia, de meta y de proceso. Pues bien, el reverendo Moon nos ha cantado también el proceso histórico que explica por qué Jesús vino hace 2000 años y no vino hace 5000 o 500. Y te lo explica con la historia bíblica, porque la historia bíblica que todos hemos leído y que siempre nos ha parecido una especie de cuento, bueno, pues guerrearon, pelearon, no sé qué, los amalecitas por aquí, un poco de agua, más desierto, pero bueno, ¿y esto a qué viene? En cambio, hay una explicación. Hoy no podemos darla porque sería muy largo, pero sí que prometo que otro día nos dedicaremos simplemente a ello para poder estudiar cuál será el momento, cuál será la época de la segunda venida. Este tema quedará para otra conferencia. Y bueno, yo ya no tengo más que decir. De momento, muchas gracias, que Dios os bendiga a todos y ahora podemos empezar el coloquio cuando queráis. Gracias.